Efectivamente, el café es una de las bebidas que mejor puedes consumir antes de entrenar. De hecho, es lo más económico que vas a encontrar y básicamente se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué es interesante consumirte una taza de café antes de entrenar? Bueno, tengamos en cuenta de que cuando vamos a entrenar y vamos a consumir algo previo al entrenamiento, ¿por qué lo hacemos? Y si, por ejemplo, vas a una tienda de suplementación deportiva y buscas algo que te active a la hora de entrenar, te van a vender algo que se denomina un preentreno. Y un preentreno, que es antes del entrenamiento, lo que contiene son varios ingredientes, principalmente beta-alanina, creatina y cafeína. Estos tres suplementos o estos tres ingredientes que contienen suplementos son súper interesantes, de hecho están bastante estudiados en el ámbito deportivo y son de los que tienen mejor evidencia científica junto con la proteína en polvo o los aminoácidos. Pero ¿por qué la cafeína es mejor en este aspecto cuando buscamos una activación? Cuando consumes este preentreno que contiene varios ingredientes, incluso también contiene citrulina malato, es verdad que esos ingredientes son interesantes para mejorar el rendimiento deportivo. Sin embargo, antes del entrenamiento, para que te active, porque tú buscas algo que te active en los próximos 10, 20, 30 minutos para dar un mejor rendimiento deportivo. Y el único suplemento, ingrediente que te va a dar este buen fundamento va a ser la cafeína, ya que la beta-alanina funciona, pero no te funciona 10 minutos antes, te funciona ya cuando lo has acumulado en el cuerpo y necesita varios días. Lo mismo la creatina, lo mismo la citrulina malato. Entonces, de estos tres suplementos, como son interesantes, son buenos consumirlos periódicamente para tener más activación. Pero si buscamos una activación rápida, lo que nos va a dar esto es precisamente la cafeína, ya que la cafeína, su función principal en cuanto a los humanos se refiere, nos va a servir como estimular el sistema nervioso central y también va a reducir los niveles de fatiga. Podríamos hablar de alimentos, pero hoy me quiero centrar sobre todo en este ingrediente, ya que es muy interesante, de hecho es de los más interesantes que vas a encontrar. ¿Cómo funciona la cafeína en nuestro cuerpo? Bueno, para que te hagas una idea, cuando tú te tomas una taza de café, ya que contiene cafeína, la cafeína como tal es la que nos va a estimular y la que va a retrasar la fatiga. ¿Y eso de qué nos sirve? Por un lado, nos va a activar antes del entrenamiento y segundo, a la hora de estar entrenando, cuando aparezca esa fatiga, al hacer las repeticiones o al correr, por ejemplo, si haces deportes de resistencia, esta fatiga va a tardar un poco más en aparecer, lo cual es beneficioso cuando se busca un rendimiento deportivo. ¿Cómo funciona? Bueno, en nuestro cerebro hay unos receptores que van a captar principalmente adenosina. La adenosina básicamente está relacionada con la creación de ATP, adenosintrifosfato, que el ATP es lo que produce energía. Finalmente, cuando entrenas o ahora que me estás viendo en este vídeo, tú estás gastando energía y esa energía es el ATP. Entonces, al ATP, al hacer adenosintrifosfato, la adenosina, que básicamente es lo mismo, esta se va a acumular en el organismo y cuando hay bastante acumulada quiere decir que se ha utilizado bastante, por tanto tu cerebro empieza a sentir fatiga, bueno, tu cuerpo en este caso concretamente, ya que esos receptores empiezan a captar esta señal que es la adenosina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cafeína en este caso? Cuando tú, por ejemplo, estás cansado, cansada porque hay un exceso de adenosina, que es totalmente normal, ya que estás entrenando, ya que estás teniendo actividad física durante el día, física o mental, esto va a hacer que sientas sueño y es totalmente normal y que tengas un poco de cansancio. Entonces, cuando tomas la cafeína, su molécula, su estructura molecular es muy similar a la de la adenosina. Por tanto, cuando consumes cafeína, ya sea en suplemento o ya sea con una taza de café, esta cafeína lo que va a hacer es que le va a robar el espacio en ese receptor, le va a robar el espacio a la adenosina. Entonces llega la cafeína, se sitúa en su lugar y cuando aparece la adenosina para hacerte sentir fatiga, no tiene dónde ponerse. Es por ello que en este caso retrasa la fatiga, porque durante ese momento que has consumido el café o la cafeína, que dura unos 10 minutos o unas 3-4 horas, que es el efecto que hace la cafeína en tu cuerpo, durante ese tiempo la fatiga va a ser menor, ya que los receptores están saturados en ese momento por la cafeína. Es un proceso totalmente natural y beneficioso en esos casos cuando le queremos sacar rendimiento al deporte, por ejemplo. O por ejemplo cuando te levantas en la mañana y necesitas ese empujón, te tomas el café y no sabes realmente qué es lo que pasa en tu cuerpo. Bueno, es que tus receptores están saturados en ese momento y te activan. Por un lado, porque los receptores están saturados y por otro lado, porque activa, estimula el sistema nervioso central y sientes como ese estado de alerta mucho más fuerte. Esto es en cuanto a estimulación se refiere, ya que los carbohidratos, por ejemplo, también es energía rápida que puedes consumir cuando estás entrenando. Por ejemplo, ya que los entrenamientos de fuerza y de resistencia, cuando le aumenta la intensidad, son ejercicios glucolíticos, es decir, que necesitan glucosa para poder realizar ese deporte concretamente. Entonces, si has consumido carbohidratos previamente al entrenamiento, puede llegar a ser interesante, sobre todo cuando son entrenamientos muy intensos y sobrepasan, por ejemplo, una hora. Si tú vas a entrenar a lo mejor 30 minutos, 40, 50 o incluso una hora,
no hay ningún problema con la cantidad de carbohidratos que has consumido previamente e incluso puedes ir a entrenar en ayunas, ya que los carbohidratos, la glucosa que va a estar en tu organismo va a ser la del día anterior y no hay ningún problema. De hecho, muchas personas entrenan en ayunas, yo me incluyo, y el rendimiento no se ve disminuido, ya que la energía está acumulada en la masa muscular en forma de glucógeno y vamos, que no hay ningún problema. Pero cuando sobrepasas, por ejemplo, la hora y media o 2 horas, porque tu deporte lo requiere, sí es interesante consumir carbohidratos antes de entrenar, porque durante el entrenamiento te va a dar energía. Sin embargo, lo que te va a activar a la hora de ir a entrenar va a ser la cafeína como suplemento. Entonces, te decía anteriormente de tomarte una taza de café, ya que básicamente contiene cafeína, solamente que los suplementos contienen más cafeína en una concentración mucho más pequeña, así que todo depende de. Yo te recomiendo, porque una taza de café contiene aproximadamente 40 miligramos de cafeína. Sin embargo, para que te haga un efecto que realmente notes una diferencia en cuanto al entrenamiento se refiere, necesitas aproximadamente 200 miligramos de cafeína, o lo que es lo mismo, 5 miligramos por kilo de peso corporal. Al multiplicarlo te va a dar eso, entre 200 a 400 miligramos, que es lo que es seguro y puedes consumir sin ningún problema en cuanto a cafeína se refiere, pero con unos 200-300 miligramos antes del entrenamiento vendría bastante bien. Ahora, como un café contiene aproximadamente 40 miligramos de cafeína, yo te recomiendo que este café lo hagas cargado para que de esta forma te haga más efecto. Ya depende de cada persona qué tanta cafeína necesite para que le estimule, porque algo muy interesante y que por ejemplo te pase, puede que sea tu caso, notes que a lo mejor el café no te hace ningún efecto. Eso es porque a lo mejor consumes café con bastante frecuencia o suplementos o bebidas con cafeína. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, lo que sucede es que en tu organismo, en tu cerebro, como hablamos anteriormente, en tu cerebro hay unos receptores que captan la adenosina. Cuando tú consumes café con bastante frecuencia, es decir, todos los días, y te consumes unos 2-3 cafés todos los días, lo que pasa es que todo el tiempo la cafeína le está robando el espacio a la adenosina. Por tanto, tu cuerpo no puede seguir así y tener energía infinita. Entonces, lo que hace tu cuerpo de forma de mecanismos de defensa, como llamarlo en este caso, va a producir nuevos receptores para que puedan captar la adenosina. Por ejemplo, imaginemos que en tu cuerpo tienes 10 receptores de adenosina y llegan 10 moléculas de cafeína. Entonces no tiene espacio para la adenosina. En un primer día no pasa nada, pero cuando empieza a aparecer eso con mucha frecuencia, es decir, todo el tiempo están saturados los receptores por la cafeína, tu cuerpo en vez de tener 10 va a crear otros 10, va a tener un total de 20 receptores, por darte un ejemplo. Entonces los nuevos 10 receptores van a captar la adenosina. Por tanto, en este caso, lo que quiere decir que si tú quieres tener ese efecto del café en cuanto a estimulante se refiere, tienes que consumir el doble de café para que de esta forma llene todos los receptores nuevamente. Y eso al final genera un círculo vicioso que al final, si te tomas el doble de café o el doble de cafeína como suplemento, y te vas a dar cuenta que vuelves a llenar todos los receptores. En ese momento, ¿qué pasa? Que tu cuerpo genera nuevos receptores y así hasta que llega un punto en que la cafeína deja de hacer efecto. Y es por ello que muchas personas sentirán que no le hace ningún efecto la cafeína. Es por ello que te recomiendo, si es tu caso, que hagas una pausa de café o el suplemento, lo que estés tomando, durante al menos 15-30 días para que tus receptores, digamos, que hagan un reset y vuelvas a ser más sensible nuevamente a la cafeína. Es una decisión personal, ya que sé que muchas personas quitar el café, como a mí, nos cuesta del día a día, así que ya depende de ti. Pero eso es lo que puedes hacer en el caso de que si quieres que el café te haga un efecto. Si ves que a lo mejor una taza de café no te hace efecto porque tienes que consumir más cantidad, ya que una taza es lo que sueles consumir con frecuencia, te recomiendo la suplementación con cafeína, que normalmente la cafeína anhidra, que es la que te recomiendo, que es la que suelen vender en prácticamente todos los centros deportivos, las tiendas de suplementación me refiero, vienen aproximadamente con 200-300 miligramos de cafeína y va a ser mucho más efectivo en este caso. Así que bueno, tú valóralo, qué es lo que te viene mejor. Yo personalmente lo recomiendo y sobre todo, ojo, cuando consumas cafeína o un preentreno, hazlo simplemente en días puntuales cuando sientas que te falta energía. Sí, a pesar de que pueda ser muy tentador consumirte algo como esto antes de entrenar que te estimule, te vas a dar cuenta que a las 2 semanas ya no te hace efecto por lo que mencionaba antes de los receptores. Entonces, si no quieres saturar esos receptores, te recomiendo que utilices la cafeína en momentos puntuales. Por ejemplo, el día de piernas, si es el día que más te cuesta, o sea, a lo mejor un día por el trabajo, has dormido mal, te cuesta ir un poco a entrenar y necesitas esa energía extra, tómate tu preentreno, tómate tu café o tú tómate tu cafeína, lo que tú quieras, para que te estimule en ese momento puntual, pero no lo haga todos los días como suele pasar, porque ya llega un punto en el que no te hace efecto. Y si es verdad que muchos de los usuarios de preentrenos que consumen este suplemento como tal, ya al final tienen un efecto placebo, en el cual me incluyo, porque por ejemplo a mí me gusta mucho el sabor que tiene el preentreno, porque es un sabor un poco ácido, el que le dan en las tiendas deportivas, y me gusta bastante y como costumbre al final te lo consumes y ya está. Pero sí es verdad que yo personalmente no siento una mayor activación con el preentreno por consumirlo con mucha frecuencia, porque bueno, ahí lo tengo y
lo consumo como tal. Entonces yo te recomiendo que hagas este reset para que puedas volver a sentir esa activación cuando no la sientes, por supuesto. Así que nada, espero que esta información te sea de utilidad, y si buscas suplementación deportiva, recuerda que colaboro con Prosis, y si quieres comprar cualquier suplemento, si vives en Europa, si utilizas el código de descuento OSWALDCAMO, vas a tener 10% de descuento en todas tus compras en Prosis. Vas a tener toda la información adicional en la descripción de este vídeo con los enlaces directos para que puedas adquirir esos suplementos como tal. Así que nada, nos vemos en la próxima.